saludo con la paz del Señor. Vamos a compartir la palabra, el devocional de esta mañana en Romanos 8, que dice, viviendo en el Espíritu, amén. Pero primeramente vamos a hacer una oración para que sea el Señor el que guía la palabra, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te damos las gracias por la palabra de este día, Padre, y te pedimos, Señor, que tú seas el que nos abras el conocimiento, la sabiduría, Padre, que podamos guardar cada palabra, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente, Padre, y que nos des la oportunidad de hablarles a otras personas, Señor, sobre tus cosas, Padre. Por eso, Señor, queremos tener nuestro depósito lleno, Señor, para cuando llegue ese momento. Y te pido, Señor, que me tomes como instrumento en tus manos, para que seas tú el que hable y no yo, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, amén y amén. La palabra dice, viviendo en el Espíritu. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros andamos más por el Espíritu de Dios que por nuestra carne, no va a haber condenación para nosotros, amén. Por eso dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para nosotros, ¿saben por qué? Porque en esta tierra nadie es juez de nadie. Amén. Escucho muchísimos cristianos que dicen, si vos esto, si vos aquello, te vas a ir al infierno. O no vas a ser salvo. ¿Quiénes somos nosotros para condenar a alguien si va a ser salvo o no? Si el que tiene la última palabra es el Señor. Amén. Nosotros no tenemos que condenar a nadie. Nosotros lo único que tenemos que hacer, para lo único que nos puso el Señor, es para que nosotros enseñemos la palabra. Y todos, porque todos tenemos ese don. Es uno de los únicos dones que todos los tenemos, porque todos podemos hablar. A nuestra manera, algo podemos enseñarle a otra persona sobre el Señor. Amén. Y no digo que se paren al frente en una iglesia o que salgan a predicar, porque no todos tienen ese espíritu de hablar a las personas. Algunos son más tímidos, otros son más extrovertidos. Amén. Pero el Señor sí nos puede dar el momento con un familiar, con un amigo, en el momento menos pensado, cuando están tomando un mate, de hablarles a las personas. Amén. Porque para eso nos puso el Señor y no para condenar. Por eso dice que no tiene que haber condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Porque nadie es capaz de cuestionar a nadie, ni de condenar a nadie. Amén. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es los que no andan conforme a la carne? Los que no se dejan guiar por su corazón o por su interior. Porque a veces nuestro interior es el que nos lleva a tomar malas decisiones en nuestra vida. Y díganme, ¿cuántas veces nosotros tomamos malas decisiones? Prácticamente todos los días. Porque las tomamos por nosotros mismos y no por el Señor. Amén. Nuestra carne nos lleva a tomar malas decisiones todo el tiempo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el Señor nos dio vida. Hay dos fechas importantes en la vida de un cristiano, cuando nació y cuando nació en el Espíritu, cuando se bautizó. Amén. Ahí nosotros tenemos el Espíritu de vida.
que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte? El Señor dejó leyes en la palabra de Dios, que sí tenemos que cumplirlas, pero antes la ley, el humano, las personas la usaron tan mal a la ley de Dios o no supieron administrar la ley de Dios, que cualquiera que pecara tenía que morir, y no morir espiritualmente, tenía que morir, era apedreado en aquella época. Amén. Pero el Señor nos dio una oportunidad para que después de que Él estuvo en la cruz, esa ley fuera en beneficio nuestro y nosotros no tengamos que morir, para que después de un pecado nosotros podamos arrepentirnos y empezar nuevamente mejor. Por eso dice, me ha librado del pecado de la ley y de la muerte, de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Sabemos que el Señor murió por todos nuestros pecados, por los que hicimos y por los que vamos a hacer también, para poder darnos una nueva oportunidad. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Díganme nosotros cuando tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, si ya no nos empezamos a preparar temprano para estar en la iglesia, o si ya unos días antes de la reunión ya están pensando, tal día tengo que ir a la iglesia. Y eso es vivir por el Espíritu. Amén. Pero las personas que viven por la carne no piensan ni les interesa nada de las cosas de la iglesia. Y ustedes van a ver cristianos sentados en las iglesias que no les interesa nada o que no tienen respeto por la iglesia. ¿Y qué es tener respeto? Avisar, por ejemplo, si yo falto, pastor, pastora, me pasa esto, me pasó aquello, no voy a poder ir, para que nosotros podamos orar por ustedes, porque de eso se trata la cobertura de una iglesia. O si yo no voy a poder asistir a una actividad de la iglesia y decir, pastor, pastora, yo no voy a poder asistir, así no nos quedamos esperando al hermano. Eso es tener respeto por la iglesia, por el pastor que está a cargo y por los hermanos también que se congregan en la iglesia. Porque dice la palabra que Jesús es el novio y la iglesia es la novia de Cristo. Y tenemos que respetar a los dos por igual. Esa es la manera correcta de obrar de un cristiano. Amén. Y esa es la manera de obrar en el Espíritu. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Claro, le dan más prioridad a otras cosas que a las cosas que vienen del Espíritu. Amén. A veces no alcanza con solo leer y orar en nuestra casa. Hay que estar en la casa de oración. Amén. Lo más que se pueda. Porque este es el tiempo bueno, dice la palabra. No tenemos que alabar a Dios solamente cuando estamos mal. Tenemos que alabar a Dios cuando estamos bien, sino. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué quiere decir? Muerte espiritual. Y cuando hablamos de la muerte espiritual, hablamos de las personas que están tristes, que están quebrantadas, que adentro suyo sienten una confusión, sienten un vacío. Eso es estar muerto espiritualmente, porque le falta algo que es el Espíritu del Señor. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y díganme si ustedes no tienen paz en su corazón cuando lo buscan al Señor. Amén. O cuando estamos todos juntos. Amén. ¿Y qué es tener vida? Nosotros tenemos vida cuando empezamos a orar conforme a lo que está escrito en la palabra. Porque
si no obramos conforme a lo que está en la palabra, ¿qué diferencia hacemos con la gente del mundo? O con otras religiones como la Iglesia Católica, que van los domingos, se sientan, salen y están igual, o peor. ¿Qué diferencia tenemos nosotros? Que nosotros tenemos que obrar conforme a lo que enseña la palabra, que todo lo que se enseña, intentar llevarlo, intentar hacerlo. Amén. Esa es la diferencia que nosotros tenemos, por eso tenemos vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Cuáles son los designios de la carne? Las cosas que nosotros ponemos antes que las cosas del Señor. Amén. Las cosas de esta vida. Esos son los designios de la carne, porque nuestro cuerpo nos va a llevar siempre a hacer lo contrario a lo que Dios quiere. Amén. Por eso dice que son enemistad contra Dios, porque nos alejan de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y qué tenemos que buscar nosotros? Agradar al Señor con nuestra forma de vivir. Que todo lo que hacemos sea como para el Señor. Si tenemos un trabajo, que sea para la gloria de Dios. Pero no dejemos que ese trabajo nos quite el tiempo que es del Señor. Amén. Si tenemos una actividad, si las hermanas que yo sé que tienen plantas, cuidan sus plantitas, cuídenlas, pero como para el Señor, porque las plantitas son del Señor. Amén. De esa manera tenemos que ver las cosas. Y así van a ver que cuando el Señor toma posesión de todas nuestras cosas, todo sale mejor. Amén. Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Mora en vosotros el Espíritu de Dios? Amén. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Nosotros nos podemos dar cuenta muy fácil quién realmente se convirtió y quién no en las cosas del Señor por sus actitudes. Amén. Porque hay personas que aprenden, pero si no ponen por obra no están siendo transformados por el Señor. Amén. Y eso es vivir según la carne y no según el Espíritu, porque nosotros empezamos a vivir en el Espíritu cuando empezamos a cumplir, cuando empezamos a llevar una vida sana. Amén. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivirá también en vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. A veces no sé si a mis hermanas les ha pasado que siempre cuando nosotros vamos a hacer alguna actividad, hay algo que nos dice que no lo tenemos que hacer. O cuando nosotros vamos a ir a algún lado, hay algo que nos dice que no tenemos que ir. Y cuando vamos de caprichosos y nos pasa algo. Ese es el Espíritu de Dios. No es la conciencia que tiene el mundo, porque la gente que no conoce a Dios tiene su conciencia. Pero nosotros tenemos al Espíritu de Dios. Ya nuestra conciencia humana prácticamente dejó de existir. Porque es el Espíritu de Dios que nos está diciendo no vayas porque te va a pasar tal cosa o tal otra. Amén. Y si nosotros vivimos obedeciendo esa voz interna, que es la voz del Espíritu Santo, nos convertimos en hijos de Dios. Amén. Bueno, esta es la palabra que les quería dejar. Vamos a cantar una alabanza. Amén.